Indignante los talleres argumentales de este canal. Bueno, gente, vamos a grabar esta segunda parte de la miniserie que nació en taller argumental, que es guías para novatos, ¿vale? Después de 50 y pico lecciones saco guías para novatos, porque mi taller argumental está de todo menos ordenado, ¿vale? Vengo de jugar a un juego de mierda aquí en directo y yo estoy hasta la polla de jugar a esas cosas. ¿Por qué hay un tren está atacando? ¿Qué es esto? Bueno, tocará hacer algo para despejarme. ¿Y qué voy a hacer? Un taller argumental, claro que sí. Y hoy toca hablar de diálogos. Esa cosa que aunque no parezca importante, lo es y mucho, ya que es la ventana de exposición que tiene el medio para interactuar con el jugador, el espectador o el lector. Es decir, el juego se va a comunicar contigo mediante los diálogos, ¿vale? This despair that eats away at people's hearts. Bullshit. Entonces en esta pequeña sección, apartado 2 de la miniserie de novatos, os voy a dar consejos para hacer unos buenos diálogos y que la gente no se aburra. Desconozco si hice un vídeo así, pero como no lo sé del todo, voy a regrabar o voy a hacer otra sección. Nada, así que empezamos con este vídeo en 3, 2, 1... Ay, me voy a quitar las gafas porque total, para lo que necesito ver, ¿verdad? No hay que ver nada en esta puta mierda de vida. Se está volviendo salvaje. Bueno, gente, ¿por qué digo que los diálogos son muy importantes? Aparte de que es la forma de tiene el medio de comunicarse contigo, también, obviamente, es la forma de conocer a los personajes mediante sus interacciones, formas de expresiones y, sobre todo, cómo reaccionar ante distintas situaciones que se les presente dentro de la trama. Por eso, aquí a personas que les dificulte escribir diálogos, aquí van una serie de consejos que me gustaría que aplicaseis de vez en cuando en vuestras historias, ¿vale? Y nada, son 3 o 4, son sencillitos. Y luego os daré consejos y os daré estrategias para poder mejorar lo que es vuestros diálogos. El primer punto que yo marcaría, y probablemente el mejor o el más importante de todos, sería mejorar tu léxico, gramática y ortografía. A ver, yo no soy el erudito de la ortografía porque os voy a ser sinceros, la verdad es que me es bastante complicado el tema de tildes aún y demás. Sobre todo porque la lengua española tiene muchas excepciones y muchas reglas y demás. Pero bueno, si no planeas mejorar tu ortografía, al menos tu léxico y gramática sí. Porque, a ver, tampoco os voy a pedir que sepáis palabras muy complicadas del léxico español como inexpugnable, inesporable, exhortar y cosas por el estilo, pero sí tener más o menos un poquito de conocimientos básicos sobre los sinónimos, antónimos y demás para que tus diálogos más o menos estén un poco más endulzados, ¿vale? Tampoco te pido que vayas por las ramas y empieces a hablarme como Quevedo o como Góngora o cosas por el estilo. Mientras no seas Paulo Coelho, pues haz lo que quieras. A ver, ¿por qué el léxico, vale? A ver, el léxico es la rama de la lingüística que estudia el distinto tipo de palabras que hay en el vocabulario y demás, ¿vale? Es muy importante enriquecer tu léxico y lo mejor que podéis hacer es leer, consumir productos multimedia que tengan muchas palabras, ¿vale? O mucho vocabulario. Obviamente el léxico va a depender del target que vaya dirigido tu proyecto, porque no es lo mismo hacer una novela o un relato para niños que una novela o un relato para gente adulta, porque el de niños va a tener un vocabulario más sencillo y el de adultos va a usar palabras un poquito más complicadas. Obviamente también depende qué personaje hable. No es lo mismo una bibliotecaria o una diplomada que un pandillero, un criminal, ¿vale? Porque son distintos, ¿vale? Es decir, sí que es importante leer y estudiar un poquito para escribir relatos, o al menos poder escribir diálogos interesantes, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? La gramática, por su parte, es la estructura de las frases y el uso de palabras. Por ejemplo, conectores. Estoy hasta la polla en la época donde me mandaban relatos de cacarrompa y demás en mi canal, donde la gente me mandaba sus historias y diálogos y todos era en plan, y entonces, o si no el famoso pero. Es importante tener claro que el léxico y la gramática es muy importante a la hora de escribir diálogos, porque no es lo mismo poner pero que, sin embargo, no obstante, entonces, porque cambia un montón lo que es la narrativa y estructura de cómo hablan tus personajes. Se siente un poquito más orgánico. Y hablando de esto, quiero pasar al segundo punto, y es conocer a tus personajes. Este es casi tan importante como el primero. Bueno, diría que es más importante que el primero, ¿vale? ¿Por qué digo que tienes que conocer a tus personajes? Vamos a ver. No es lo mismo escribir un relato con un protagonista y ya está,
que tener una historia con muchos personajes, ¿vale? Remarco esto porque la gente tiene que entender que no es simplemente saber que tu personaje, la personalidad, es cómo reaccionaría ante distintas situaciones. ¿Por qué digo esto? Tú cuando escribes un personaje en una historia, su expresividad a lo largo de la obra va a variar mucho dependiendo en qué situación sentimental esté, si está angustiado, si tiene miedo, si está aterrorizado, si está feliz y demás. ¿Qué quiere decir con eso? Las personas, dependiendo de cómo estemos bajo una presión y demás, digamos que nuestra forma de expresar nos va a cambiar, ¿vale? Si tú conoces muy bien tus personajes, cómo es, cómo interactúa, cómo, etcétera, vas a saber escribirle muy bien los diálogos, ¿vale? Los personajes y su forma de actuar con el escenario te ayudarán poco a poco a mantener un poquito cómo se expresarían. Es decir, lo que he dicho antes, no es lo mismo una persona, yo qué sé, cómo decir, no es una persona catedrática, una persona culta que una persona de la calle, ¿vale? No estoy diciendo que unos sean más listos que otros, solo estoy, por ejemplo, que las personas cultas se van a expresar de una forma con palabras un poquito más complicadas que una persona torpe, una persona pasota, una persona de la calle, ¿entendéis? No soy clasista, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! No, porque entendéis una cosa, que es muy importante entender cómo se expresan sus personajes. También lo que he puesto aquí, entiende en todo momento qué cosas conocen los personajes. A veces la información la tendrán unos que otros. Muchas veces me he leído historias donde, por ejemplo, un personaje sabía que yo tenía esta botella de agua, ¿vale? Y de repente ponía a hablar de ese personaje que no está en mi grupo sabiendo que yo tenía la botella de agua. ¿Por qué aquella persona sí sabe que tengo la botella de agua cuando no estaba en aquel momento? Es decir, hay que saber en qué momento los personajes saben qué información para evitar cagarla, si no se genera un plot hole, ¿vale? Entonces, si por ejemplo estoy con Ryoga, voy a usar Utopia de ejemplo porque otro personaje es a mano. Si Ryoga sabe que tengo esta agua y está en mi grupo junto a Alex, Ryoga y Alex sabrán que tengo esa botella de agua. Pero por ejemplo, si está Saika y Olivia ahí y no lo saben, Saika y Olivia no tendrían que saber que yo tengo la botella de agua porque no se les ha dado esa información. Es decir, ya no sabes, no tienes que saber tú las cosas de la historia, los personajes también tienen que saberlo en el medio, ¿entendéis? Y luego lo que he puesto aquí, la edad de los personajes es muy importante a la hora de hacer diálogos. Un niño hablará de forma más natural, es decir, un niño no hablará como un anciano. A lo mejor usará palabras más cortas, palabras más sencillas, insultará más, etcétera, etcétera. Esto depende del tipo de contexto de historia que estés hablando. No mismo hablar de una historia feudal, donde todos van a hablar del boss, usted y demás, ¿vale? Como la serie Isabel de aquí de España, que una historia moderna. Nos tenemos distintas formas de hablar y demás. Tampoco es reglamento, sí o sí, de que si estás en la época feudal, los personajes hablen como si estuviesen en el medievo. A ver, tú hazlo como te sea más natural realmente. Pero también entiende que la edad de los personajes y la ambientación va a influir mucho en cómo van a expresarse los personajes. Ahora, ya que hemos quedado claro la parte de personajes, es decir, cómo hacer tus personajes, cómo interactuarían y demás, dependiendo de la situación, voy a hablar de la estructura de los diálogos, ¿vale? Lo que he puesto aquí, esta vez me lo he apuntado porque he hecho un lío antes y no he expresado nada. Evita escenas interminables que no aportan nada en ese instante. No hablo de un gag o un chiste, sino de mucha exposición que no lleva nada. Voy a confesar algo. A mí Shingeki me aburrió. El manga de Shingeki me aburrió. Videolector, pero porque había puntos de literalmente, o sea, literalmente en la escena, en la trama, los personajes hablaban un montón, con un montón de exposición, que no aportaban nada. Y llegaba a un punto que de verdad, yo no sé ni qué estaba leyendo. A lo mejor a un fan de Shingeki me no te equivocas, bueno, puede ser. ¿Dónde voy con esto? Que hay que entender un poquito, ¿vale? Que cuando tú estás haciendo diálogos, no puedes estar 15 o 20 páginas con un montón de personajes hablando todo el rato sin parar. Hay que hacerlas más dinámicas, hay que hacer que los personajes hagan cosas mientras interactúan, ¿vale? Obviamente este recurso varía dependiendo si es cine, si es un cómic o si es un videojuego, incluso si es un libro. Pero más o menos todos menos parten de la mía base. No pongas diálogos interminables que van a aburrir, porque al final el jugador, el espectador o el lector va a saturarse de toda la exposición que le has metido, todos esos diálogos muy repetitivos, porque obviamente a esa exposición van a aburrir y demás. Es decir, estás haciendo diálogos, no estás haciendo una exposición de teatro. Y ese es el siguiente punto que voy a decir. Los diálogos no son exposiciones del colegio, son conversación entre uno o más miembros. Hazlo orgánico y natural. Es decir, estás poniendo los diálogos entre dos personajes. ¿Cómo hablarías tú con tu amigo? ¿Cómo hablarías tú con tus padres o tu profesor? Es decir, ¿cómo crees que es una conversación que fluya, una conversación normal, cotidiana? No me pongas a hablar ahí como si el personaje de repente hablase hacia el espectador con un montón de texto, como lo he mencionado anteriormente y demás. Es decir,
tienes que ser un poquito más natural. Lo he dicho, escribir, dibujar, esculpir, todo eso son artes. Y como artes necesitan disciplina. ¿Y cómo se entrena la disciplina? Pues muy sencillo, practicando. La gente que tenga dudas de cómo hacer diálogos, mi recomendación es que vaya practicando todo el rato. Entonces, ya zanjando el punto de la estructura de los diálogos, que sean orgánicos y naturales, acuérdate que no es exposición y además acuérdate de no poner un montón de textos una tras otra con diálogos de personajes que no aportan nada. También te recomiendo el léxico que he dicho al principio para evitar que los diálogos de personajes se vuelvan repetitivos, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que la personalidad de un personaje va a influir mucho en la obra. No veo una persona súper enérgica o una persona apática. La persona apática va a hacer más pausas, va a sonar más cansado, va a poner más puntos suspensivos. Yo qué sé, es complicado. Yo sé que escribir diálogos es complicado, pero que entendáis un poquito. Para escribir tu obra necesitas tener esto masterizado, aprendido. Los diálogos son lo más importante. Yo que llevo toda mi vida haciendo diálogos, porque llevo un videojuego y va todo con tips y diálogos. Yo ya tengo el máster de diálogos, que aún me queda mucho para aprender. Claro que sí, todo el mundo. Pero más o menos estos son mis consejos que estoy dando, que hay que tener mucho precaución ahí, ¿sabes? Ahora os voy a dar una serie de consejos que podéis usar para mejorar los diálogos y lo mastericéis, ¿vale? El primer punto que he hecho es, puedes apoyarte en acentos, formas de hablar y expresiones. Imagínate que me dices, Cronos, es que yo, por ejemplo, tengo muchos personajes y la mayoría suenan similares, que es un fallo común, ¿vale? Cuando estás empezando a escribir, es normal que los personajes empiecen a repetir un poquito lo que es la personalidad y formas de hablar. Puedes apoyarte en acentos. Lo bueno que tenemos la gente hispanoparlante es que tenemos muchos países y podemos coger los acentos de esos países para hacer que tu personaje sea más dinámico. Por ejemplo, coges una chilena, coges un argentino, bueno, agarras un argentino, una chilena, o agarras a un boliviano, un peruano, un colombiano, ¿vale? Y juegas con esos acentos para que los personajes suenen más variados. Puedes hacerlo, queda muy bien, ¿vale? Los ingleses, por ejemplo, tienen los australianos, los británicos, los estadounidenses, es decir, los acentos es muy importante. Y si no quieres usar acentos, puedes sencillamente coger y que si se le quitas la S y le pones la Z y demás. La mejor forma de saber cómo hacer personajes distintos a la forma de hablar, yo creo que es leer otros relatos, que al fin y al cabo es lo que más recomiendo de cómo hacer diálogos, ¿vale? Te lees un libro, te miras una película, ves cómo todos los personajes y demás, ¿vale? Y lo acoplas para ti, ¿vale? Y si no quieres tampoco ni usar acentos ni demás, pues puedes usar que el personaje use muchos chistes o un punchline. El tema de los punchlines yo no soy muy fan porque al final el personaje cae en la repetitividad, pero puedes hacer que el personaje, por ejemplo, acabe la frase con un miau, yo que sé, cualquier mierda que se me ocurra. O que tenga una frase recurrente que repita mucho para identificarlo. Yo no soy fan de esto porque al final el personaje se vuelve repetitivo. Pero bueno, podéis ponerlo como una bandera identificadora, ¿vale? El segundo punto que doy consejos es mira tu entorno, inspírate en tus conocidos para plasmar las formas de hablar. Por ejemplo, me dices que no sé, es que tengo muchos personajes y no sé qué hacer. Pues vas a tu grupo de amigos, si es que tienes amigos, y dices, a ver, ¿cómo habla este? ¿Cómo habla aquel? O no sé qué. Y te quedas con su forma de hablar para plasmarlo en tu historia, ¿vale? O tus padres o tu abuelo. Claramente este consejo es solo para ir practicando. Yo no recomiendo del todo hacer esto en una historia más o menos complicada porque al final te va a resultar complicado. Pero es una buena forma de empezar. Y el último punto que agregué es, un consejo que te puedo dar es, tú pones una escena de, por ejemplo, vale, un personaje se muere y coges todos, agarras todos tus personajes, perdón por el verbo coger, yo sé que la dinámica significa follar, ¿vale? Y cómo interactuarían frente a esta escena. Esto, aparte de mejorar tu léxico, en cierto modo, supongo, no sé, mejorar tu léxico, coge el diccionario, sinceramente. Te aprenderías a ver un poquito más cómo son tus personajes. Ponlos en distintas situaciones para que veas tú cómo te identificarías con cómo se identificarían con dicha escena los personajes. Creo que es muy buena forma, ¿vale? Por ejemplo, el personaje se muere y pones cada uno como reaccionaría, le roban una cosa, como reacciona frente al robo, incluso, yo qué sé, le toca la lotería, como reaccionaría el elenco, es decir, lo más importante es mejorar tu gramática, léxico y ortografía y saber cómo son los personajes. Todo lo demás son complementos, como el coche. Dicho esto, creo que poco más, la verdad. Me dejáis un comentario, un like, os suscribís, toda esa mierda que ya sabéis que siempre os pedimos que hagáis en los vídeos porque YouTube está muy mamón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda, comentario, me dejéis en la caja de abajo. Vale, hasta la próxima.